¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué libro es el que estamos abriendo y qué es lo que esperamos encontrar en él? Voy a introducir, nos vamos a saltar lo de Salomón, que pidió sabiduría y el Señor se la dio, y nos vamos a saltar también que no solo hay proverbios de Salomón, sino que también está Lemuel y un tal Agur, que tienen aquí algunos proverbios. Nos vamos a saltar eso. Y nos vamos a ir directamente a una pregunta que quiero que nos hagamos, y es la siguiente. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y creo que todos tenemos un pensamiento en la cabeza. No vamos a contestarlo. Vamos a meternos en un libro que nos presenta una introducción, el mismo libro se introduce a sí mismo, nos presenta una introducción que es muy curiosa. A ver, si nosotros estamos esperando encontrar proverbios, refranes, normas, consejos, dichos y cualquier otra palabra que pueda ser sinónima en este libro, hacemos bien. Pero si solo esperamos encontrar esas cosas, nos estamos equivocando. Cometemos un error. Vamos a ver, el primer ejemplo. Todos hemos vivido, creo que no hay nadie que haya estado en un hospicio o que no haya vivido con sus padres, o igual hay alguien que ha estado en alguna casa de acogida, no lo sé. Pero todos nos hemos criado en algún sitio. Todos hemos vivido en una casa. Y recuerden aquello que nos decían nuestros padres de en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Verdad? En mi casa se hace lo que yo digo y se cumplen mis normas. Bueno, algunos no lo recuerdan, algunos lo están viviendo. Bueno, en mi casa se hace lo que yo digo, ¿verdad? Y recuerden, algunos lo estarán pensando ahora mismo, recuerden cuando decíamos, nunca voy a hacer esto que mi padre hizo y nunca voy a hacer esto que mi madre hacía. Y un día te haces mayor y un día te descubres haciendo exactamente lo mismo. Y además utilizando exactamente las mismas palabras, los mismos gestos. No es raro que alguien que conozca a tu padre y te vea a ti y te diga, hablas igual, ¿qué te parece? Es que gesticulas igual, es algo que no es raro. Porque no solo aprendemos lo que nos dicen, sino que dentro de nosotros, sin que nos demos cuenta, van calando las cosas que se mueven y que pasan a nuestro alrededor. Cuando vivimos en una casa, vamos a poner que vayamos de visita a un hotel, el hotel tiene sus normas y el hotel tiene su forma de comportarse. Bueno, nosotros podemos seguir teniendo nuestra vida un poquito a nuestra manera, pero cuando vamos a ser recibidos en casa de alguien, esa persona friega los platos de una manera, pone la alfombrilla de una manera, le gusta que el grifo esté abierto solo durante el tiempo que se está usando. En otras casas el grifo está abierto todo el tiempo, aunque no lo estés usando. Cada uno tiene sus costumbres y tiene su forma de comportarse. Bien, estamos entrando en un libro que no solo nos habla de qué cosas son las que Dios quiere que hagamos, sino que nos habla de cómo es nuestro Padre. Si estamos esperando entrar en este libro y encontrar una retahíla, permítanme utilizar esta palabra, una serie, un listado de consejos, de proverbios, de dichos, lo que estaremos construyendo es una ética y moral cristiana. Y eso está bien. Construir una ética y moral cristiana está bien. Pero eso es solo blanquear sepulcros. Eso es solo poner adorno a la muerte. Porque si no hay vida, si no se transmite vida, solo hay apariencia. Y si utilizamos este libro solo para ver qué nos aconseja, nos estamos perdiendo la vida que contiene este libro. La vida que contiene. Este libro no es solo para jóvenes. Seguramente durante el estudio van a escuchar muchas cosas que dicen que son para los jóvenes. De hecho, casi todos los capítulos, en estos 5 primeros capítulos, empiezan con un hijo mío, excepto uno de ellos que empieza con el oíd hijos, la voz de un padre. No habla directamente a su hijo, sino que habla a los hijos en general. Y está bien, es un libro que es bueno para los jóvenes, pero no es un libro que está escrito solo
para los jóvenes. Dios no lo ha puesto aquí solo para los jóvenes. Dios lo ha puesto aquí para todos nosotros. Lo bueno de este libro es que pone un fundamento, que pone una base, pone algo sobre donde se edifican los proverbios y dichos que están escritos. ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Venga, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es curioso porque llevamos algunas semanas dándole vueltas a esta idea. Venimos desde los Salmos hablando del temor de Jehová, de lo que significa y de lo que tiene que ver con la vida del creyente, con la vida de la persona. Pero sin meternos en eso de momento, sin entrar en eso de momento, el escritor está poniendo como fundamento que en nuestra mente, antes de entrar en lo que son los consejos, en nuestra mente y en nuestro corazón, lo dice así en el capítulo 2, grábalo en tu corazón, átalas a tu cuello, deja que mi espíritu entre, el espíritu de la sabiduría entre dentro de ti. No se trata solo de algo que es aparente, el escritor lo está diciendo, bueno, pues que ese fundamento tiene que estar presente. Si no, me estoy quedando con consejos. Para poder edificar una vida que siga estos consejos, necesito tener temor del Señor. Necesito que, sin darme cuenta, los hábitos de Dios entren en mi vida. Y que no sea solo las reglas de Dios, sino que sea lo que Él está escribiendo en mi corazón. Todo esto tiene, y es importantísimo, yo creo que es importantísimo, y creo, me voy a comer el tiempo sin darle la vuelta a la página seguro. Bueno, todo esto tiene, en este primer capítulo, tiene, desde el versículo 2 dice, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjense, sagacidad a los simples, no solo a los jóvenes, a los simples, a los que no tenemos conocimiento. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabias y sus dichos profundos. La base que nosotros ponemos, el temor de Dios, tiene un propósito para nuestras vidas. Es algo que nos va a llevar a un destino, que nos va a llevar hacia un sitio, que es la vida eterna. ¿Es una vida que dura para siempre? ¿Y que estamos esperando que venga cuando el Señor se manifieste? ¿O es algo que ha empezado ya y que estamos viviendo ya? Igual no tiene que ver con la duración de la vida, sino con qué tipo de vida estamos viviendo. Si estamos viviendo la vida eterna, que Dios tiene planificada. Bien, pues todo esto, todo eso, un fundamento, un propósito, empieza en su camino con una, voy a utilizar una paradoja, ¿vale? Aquí en el texto voy a poner otra paradoja adelante, pero todo esto empieza con una afirmación en el versículo, a ver que me pierdo, en el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Bien, pon como fundamento de tu vida el temor de Jehová. Tenemos que saber que todo eso tiene un propósito. El primer paso es decir no. No, no voy a ir por ese otro camino. Y esto es conveniente que todos lo practiquemos. Y sí, para los jóvenes principalmente. Porque cuando eres mayor, a veces cuesta decir que no si no lo has practicado antes. Y es importante empezar diciendo no. No es eso lo que mi Padre quiere de mí. No es eso lo que mi Padre está esperando de mí. No es ese el comportamiento que mi Padre espera de mí. El otro día, hace poco, compartí un meme de esto, muy bonito de C.S. Lewis. Integridad es hacer lo que debes cuando nadie te ve. No quiero ser un hijo del que mi Padre no esté satisfecho y contento.
en todo momento y en toda circunstancia, quiero ser el hijo que Él quiere que sea. Lo primero que tengo que decir es no. Y aquí viene la segunda paradoja que les quiero plantear. Versículos 32 y 33. Y es esta. Temer, si el principio de la sabiduría es temer a Jehová, quien teme al Señor, versículos 32 y 33, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios, fíjense, lo malo de los ignorantes y lo bueno de los necios, los echará a perder. Versículo 33. Mas el que oyere a la sabiduría, que es la que está hablando, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quien teme al Señor no tiene nada que temer. Quien teme al Señor no tiene ningún mal que temer. Siendo el Señor nuestro fundamento y nuestra fortaleza, da igual lo que pase. Da igual lo que pase. Lo importante es que mantengamos la mirada puesta en el Señor y no en nuestras circunstancias. Y, a ver, me voy a meter en un pequeño jardín. Bueno, es un pequeño jardín, es un jardincito de nada, pero creo que es importantísimo y fundamental. Tengo aquí en mis notas como la segunda parte a destacar, el segundo punto a destacar, lo que quizás ustedes hayan visto y que, a ver, lo leemos y no lo asumimos como una figura retórica que está en el texto, y es a la sabiduría dando voces en las plazas y clamando quien la busque y la siga. La sabiduría como si fuera una persona, la sabiduría hablando. El capítulo 1, los versículos 20, capítulo 1, versículos 20 al 31, sí. 20 al 31 dice, sí, correcto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones y empieza a preguntar, ¿hasta cuándo, oh simples? Dice 23, volveos a mi reprensión. Aquí. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría no es algo que entra en nuestro entendimiento, sino que es algo que entra en nuestro corazón. Y no es algo que nosotros recibamos y aprendamos de memoria. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Hay amigo más unido que un hermano. Cosas que podemos aprender de memoria, sino que son cosas en las que nos empapamos y se nos meten dentro. Pero lo que queríamos destacar es que es la propia sabiduría la que está hablando. ¿Cómo hacemos para adquirir sabiduría? Porque estos capítulos nos dicen, adquiere sabiduría. Sobre cualquier riqueza, búscala. Salomón la pidió. Búscala. Es más valiosa que cualquier tesoro que nosotros podamos imaginar. ¿Cómo hacemos para buscar la sabiduría? Viniendo al libro de Proverbios y aprendiéndonos lo que pone aquí. Gracias al Señor que ha provisto la manera ideal de que la sabiduría entre en nuestra vida. Isaías capítulo 11. Paco, si puedes darle a la presentación, por favor. El capítulo 11, versículo 2. El versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, para aprender justicia, juicio, equidad y las razones de prudencia. La sabiduría clamando en las calles, la provisión de Dios dándonos la sabiduría junto con la vida eterna. El Señor Jesús, en el Juan, el capítulo 14, el siguiente diapositiva, Paco, por favor, que voy a tardar en encontrarlo. El siguiente versículo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oíd, hijos, el consejo de un padre. Hijo mío, atiende a las razones de tu padre. He aquí un hijo que ha atendido a la voz de su padre.
No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El siguiente pasaje, Paco, por favor. Nosotros no podemos obedecer a nuestro Padre. Aunque temamos al Señor, no va a entrar en nosotros a no ser que el Hijo entre en nuestras vidas. Yo hablo lo que he visto, no dice acerca del Padre, dice cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando habitamos en la presencia del Señor, las costumbres, la esencia, el imitar a nuestro Padre es algo que se nos va pegando sin darnos cuenta. Y en algún momento vamos haciendo las mismas cosas que nuestro Padre hace. Y gracias sean dadas a Dios porque ha provisto la manera perfecta para que unos miserables pecadores como nosotros podamos acceder a su sabiduría y no conocimiento a través del Señor Jesucristo, que es quien, habiendo estado en la presencia del Padre, es quien nos permite, entrando en nuestro corazón, empezar a vivir vida eterna, una vida de sabiduría. El siguiente pasaje, Paco, por favor. Vamos a seguir cerca del Padre. No, creo que no lo he puesto. Santiago 3, vale. ¿Qué dice Hebreos 1? Venga, que teníamos que haber hecho los deberes. ¿Cómo empieza el versículo 1 de Hebreos? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en Hijo o en el Hijo. ¿Queremos aprender sabiduría? Escuchemos al Hijo que ha atendido al Padre. ¿Queremos ser sabios? Aprende del Maestro. Somos sus discípulos para aprender a vivir conforme a su sabiduría, una vida nueva, una vida eterna. Santiago, el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice algo muy curioso también. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esta palabra me encanta, hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta rápida, ¿a qué recuerda o a qué nos puede recordar este pasaje? Pista, otro pasaje de Pablo. Este es de Santiago. Otro pasaje de Pablo. Pista, lo hemos visto no hace mucho. Corintios, frío. ¿Y Gálatas 5 de qué habla? De los frutos del Espíritu. Si yo vivo solo con apariencia, soy un hipócrita. Pero si lo que pasa en mi vida es fruto del Espíritu Santo que Dios pone en nuestros corazones, esa es la vida que agrada al Señor. No solo que haga las cosas que a Él le agradan, sino que, como ha leído Alfredo, lo hagamos de corazón. Que sea lo que hay en nuestro corazón. Que sea lo que hay dentro de nosotros. La única manera es Jesús. Primera de Corintios, ahora sí, capítulo 1, versículos 4 y 5. La siguiente diapositiva, ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No hay mérito en nosotros. Es la gracia de Dios que nos ha sido dada. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. La sabiduría enriquece. Es más valioso que cualquier joya, que cualquier tesoro. En él, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Siguiente diapositiva. Paco, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, si yo leo Proverbios solo como ética y moral cristiana, no llego a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿a quién predicamos nosotros? ¿Predicamos la paz? ¿Predicamos el amor? ¿Predicamos la santidad? ¿Predicamos la sabiduría? Predicamos a Jesucristo crucificado.
A Cristo crucificado, dice. Para unos tropezadero, para otros locuras, pero para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Proverbios nos está hablando de que necesitamos una transformación en nuestra vida que tiene que empezar en nuestro corazón y que hemos de acudir a ese libro buscando santidad, empezando por la limpieza de nuestro corazón. Sin Cristo, sin Jesús, no vamos a llegar a ningún sitio. No hay para que valga, no hay propósito, no hay fin. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la verdad? A Juan lo ha estado mencionando muchas veces, también últimamente con respecto a los salmos, la cantidad de veces que se repite misericordia y verdad. Capítulo 2 de Proverbios. Átalas a tu cuello. La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Así que no vamos a ver ningún consejo, aunque está lo de deja a la mujer ajena, es muy interesante. No vamos a ver lo de no te juntes con los que están planeando hacer mal simplemente por... No lo vamos a ver. Pero si esto sirve para que alguno de nosotros podamos meternos en este libro, buscando en él al Señor Jesucristo y que sea Él el que obre en nuestro corazón, pues gracia, gloria y honra al Señor. Que entremos en este libro mirando al Señor. La siguiente diapositiva, Paco, son dos últimos pasajes. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Abre al Señor Jesús, conoce al Señor Jesús, tenlo todo por basura con tal de conocer al Señor Jesucristo y el poder de su gloria. Que Él entre en nosotros, que Él tome posesión de nosotros, nos empape y que busquemos vivir una vida santa para agradarle a Él, porque Él ha entrado en nosotros. Dice, a ver, me pierdo, las riquezas de pleno entendimiento. Dice que sean consolados sus corazones unidos en amor. Salmo 133. Me voy a tomar un minutillo más. Salmo 133. ¿Qué es lo que envía el Señor donde están los hermanos habitando juntos en armonía? Bendición y vida eterna. El siguiente pasaje. Y este es el fin. Y les pido, por favor, que lo clamemos al Señor. Y que hagamos estas palabras del apóstol Pablo también nuestras. Porque nos metemos delante de un misterio de tesoros escondidos que nosotros no vamos a ser capaces de comprender nunca. Así tengamos 1.000.000 de vidas para darle vueltas a la Biblia, nunca llegaremos a entender la profundidad de este misterio. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.